los voy a dividir así como está el temario, en capítulos. Bueno, entonces, tenemos este capítulo que habla sobre propiedades básicas para problemas multidimensionales. Problemas multidimensionales, pues quiere decir de varias variables. Es cálculo de varias variables, de hecho, ¿no? Entonces, bueno, el objetivo de este capítulo es introductorio, básicamente, y de conceptos básicos que vamos a usar a lo largo del curso. Vamos a introducir notación y conceptos. Vamos a ver las condiciones de primer orden para existencia de mínimos y condiciones de segundo orden para la existencia de mínimos. Son condiciones tanto necesarias como suficientes para eso. Entonces, bueno, pues esta parte es como que la introducción de notación y los conceptos básicos del cálculo que ustedes se supone que deben de conocer. Muchos de los conceptos que vamos a ver aquí y temas o teoremas, pues son cosas que ustedes ya vieron en sus cursos o espero que hayan visto en sus cursos de cálculo. Pero bueno, de cualquier forma vamos por completez a verlos. Entonces, bueno, pues vamos a introducir primero cierta notación. Vamos a denotar al problema general de encontrar el mínimo de una función definida en una región que vamos a llamar omega, en donde a la función que se quiere minimizar se le llama función objetivo, o también a veces se le llama función de costo. Esa función es una función que está definida del espacio n dimensional al conjunto de los números reales. Es decir, la función tiene un dominio o un conjunto de variables, que en este caso lo estamos denotando por n, y sus valores son reales. Son valores reales. Les vamos a llamar variables de decisión a estas variables x1 hasta xn. Y vamos a llamar como conjunto factible al conjunto en el cual queremos minimizar la función. O también a veces se le llama espacio de búsqueda. Entonces la región omega siempre va a ser un subconjunto del espacio n dimensional. Aquí les estoy presentando dos ejemplos muy simples. Casi todos los ejemplos que les voy a presentar, en su mayoría para ilustrar conceptos, van a ser ejemplos bidimensionales. La razón es que para problemas bidimensionales, es decir, funciones de dos variables, es muy fácil hacer dibujos, geometría. Es fácil graficar la función, ¿no? A partir de 3 variables ya no se pueden graficar las funciones. Lo que se pueden graficar pues son secciones, ¿verdad? De las funciones, pero ya no en forma completa. Entonces muchos conceptos se ilustran en el caso bidimensional, aunque son válidos en el caso general n-dimensional. Entonces en el primer ejemplo les estoy mostrando una función de 2 variables que se está minimizando en el conjunto de valores en todos los números reales. Entonces, en este caso, pues la función objetivo es la función que se encuentra ahí. Las variables de decisión, pues son 2 nada más. Y el conjunto factible, en este caso, pues es todo el espacio bidimensional. En el segundo ejemplo, la función objetivo, pues la que se muestra, pero en este caso sí hay restricciones, ¿verdad? O sea, se está diciendo que vamos a buscar el mínimo de esta función sobre el primer cuadrante. Es decir, las variables de decisión son no negativas. Entonces vamos a denotar ese primer cuadrante como R2 más. Aquí me lo cambió, ¿verdad? Al picarle ahí. Entonces, al poner R2 más, estoy hablando de que las variables son no negativas. Vamos a usar esa notación de ahora en adelante.
Entonces, bueno, pues esto da origen a una primera clasificación. De hecho, hay muchísimas clasificaciones de los problemas de optimización. Cualquiera de los libros, o casi en todos los que les he mostrado o recomendado, vienen diferentes clasificaciones de los problemas de optimización. En realidad, la optimización es un tema inmenso. O sea, es un área de la matemática que es muy grande. Y hay en el medio académico y también pues en el medio profesional, gente que se especializa en una parte de la optimización, ¿verdad? Eh, eh, por ejemplo, pues hay gente que se dedica a la optimización entera o hay gente que se dedica a la optimización discreta, otros a la optimización lineal, incluso hasta optimización estocástica, ¿no? Pero bueno, lo deseable es tener una idea de fundamentos para manejar de alguna forma la optimización en forma versátil en diferentes áreas. Aquí solamente vamos a ver una parte de la optimización, que es la no lineal de funciones de variables reales, ¿no? Bueno, entonces les decía, la primera clasificación que vamos a introducir es la clasificación de problemas con restricciones y sin restricciones. El ejemplo 1A es un ejemplo de un problema sin restricciones. Se llama problema sin restricciones porque las variables de decisión son libres, es decir, se mueven en todo el espacio bidimensional. No me están imponiendo ninguna restricción sobre ellas. Y el segundo problema, ejemplo 1B, es un ejemplo de un problema de optimización con restricciones, donde se está diciendo que vamos a minimizar la función, pero sujeta a que las variables de decisión sean no negativas. Entonces, ambos problemas difieren en ese sentido, ¿verdad? Que en el segundo caso, las variables ya no son libres, sino que deben de cumplir ciertas restricciones. Estas restricciones pueden ser simples, como las que se muestran aquí, o pueden ser más complicadas. Pueden ser restricciones de tipo funcional, es lo que se menciona aquí. En la parte de problemas de optimización con restricciones, pues el conjunto factible, omega, entonces va a ser un subconjunto de Rn, en donde ese conjunto va a estar definido precisamente por las restricciones que tengamos sobre las variables. Entonces, esas restricciones pueden venir en forma funcional, como se muestra aquí, como restricciones de igualdad o restricciones de desigualdad, ¿verdad? Este es un caso particular, es muy simple, ¿verdad? Pero las restricciones pueden ser más complicadas que eso. Por ejemplo, en programación lineal, las restricciones, estas funciones son funciones lineales. Entonces, bueno, pues pueden ser restricciones lineales de igualdad o de desigualdad. En el caso general, estas funciones pues no necesariamente son lineales y entonces por eso se le llama optimización no lineal, en donde la función objetivo puede ser no lineal o las restricciones pueden ser no lineales también, o ambas. Por ejemplo, en este ejemplo 1b, la función es claramente no lineal, es una función cuadrática, y las restricciones son lineales, porque esta función es la función bueno, más bien es función de x1, x2 igual a x1, es una función lineal y igual x2. Pero en general van a ser no lineales. Y entonces lo que nos interesa a nosotros es estos dos tipos de problemas en este curso. Optimización sin restricciones, que es la primera parte que nosotros vamos a abarcar en el curso. Y la segunda parte, al final, vamos a ver cómo introducir optimización con restricciones. Cómo vamos a generalizar, por ejemplo, los métodos para optimización sin restricciones a restricciones. Empezamos con restricciones porque esa parte abarca la teoría básica de la optimización no lineal.
Ahí es donde vamos a desarrollar toda la teoría y posteriormente pues ya nos vamos a limitar a la segunda parte. Ok, entonces pues un optimizador pues va a ser precisamente un mínimo en este caso. Nosotros no vamos a estudiar explícitamente problemas de maximización. La razón es que un problema de maximización equivale a un problema de minimización. Entonces, siempre que tengamos que maximizar algo, pues vamos a expresar el problema como un problema equivalente de minimización. Entonces, basta con estudiar los mínimos de las funciones. Entonces, bueno, otro concepto básico importante es el concepto de mínimo global y mínimo local. Entonces, si tenemos una función de n variables y x estrella es un punto, entonces este punto se dice que es un mínimo global de la función sobre la región omega. Sí, claramente f de x barra, f de x estrella, perdón, es menor o igual que f de x para todo x en omega. O sea, aquí en esta gráfica se muestran dos mínimos globales. Perdón, un mínimo global nada más, que es este, ¿verdad? Es el más pequeño. En realidad el mínimo global no es el que se encuentra sobre la gráfica, ese es el valor, ¿no? O el punto con valor mínimo. El punto está en el dominio, en la región omega. Y lo mismo para un mínimo local. Un mínimo local, pues es el que se muestra en la figura. Pues en este caso es local porque al menos en un entorno del punto X estrella es un mínimo, pero no es un mínimo global porque pues por acá en esta región donde está el mínimo global hay valores que toman valores mínimos que este mínimo local. Digo, valores menores, perdón, que este mínimo local. ¿Ok? Entonces, por esa razón, se introduce aquí el concepto de mínimo local como un mínimo en una región de omega. Esa región, pues es una subregión dada por una vecindad, ¿verdad? Esta notación que estoy poniendo aquí, aunque no la aclaré en la presentación, quiere decir la bola con centro en X estrella y radio epsilon. ¿Ok? Espero que todos conozcan esa notación. Si no, pues ustedes me dicen y lo aclaramos con más detalle. Pero bueno, pues es depende de la dimensión, ¿no? O sea, una bola en dos dimensiones en realidad es un círculo con centro en el punto X estrella. Una bola en tres dimensiones, pues sí es una bola, ¿verdad? Con centro en X estrella. Y en más dimensiones, pues es su generalización. Entonces basta, este epsilon, pues no tiene restricción, excepto que es mayor que 0. Bueno, pues acá se establece lo que es un mínimo global estricto. Si ustedes se dan cuenta aquí, para un mínimo global a secas, tenemos menor o igual. Para un mínimo global estricto, pues se cumple la desigualdad estricta. Y lo mismo para un mínimo local estricto. ¿Ok? Se cumple la desigualdad estricta para todo X distinto de X, del X estrella sobre una vecindad, por supuesto, ¿no? De X estrella. Bueno, esto es importante porque hay ciertos problemas en donde se puede tener más de un mínimo local, ¿verdad? O más bien un conjunto de puntos. Entonces, supongan que aquí tuviésemos esta región achatada. Entonces, pues un mínimo global no necesariamente es único. Puede haber varios mínimos globales, ¿verdad? O también varios mínimos locales en un entorno. Entonces, bueno, pues es importante esta notación. Bueno, un ejemplo de mínimo local y mínimo global, pues es el que se presenta aquí. Este corresponde al ejemplo 1A. Este ejemplito que está aquí con dos variables, que es un problema de optimización sin restricciones,
Pues ahí me están diciendo que en este ejemplito, la función tiene un mínimo global en este punto, en el punto 1, 2. Y bueno, aquí se aprovecha, como no tenemos ninguna teoría todavía desarrollada para verificar si efectivamente ese es un mínimo o no, pues se utiliza la herramienta que tengamos al alcance, que es el cálculo, ¿verdad? Entonces, una forma de verificar eso es dándonos cuenta de que la función es una función cuadrática, es decir, es un polinomio de grado 2 en dos variables, la función. Entonces, todo polinomio de grado 2 o cualquier grado puede ser bueno, en este caso es grado 2, nada más. No, ahorita no me voy a meter con más grados más altos. Entonces, bueno, pues tenemos una función de polinomial de grado 2. Entonces, esa función se puede expresar en esta forma, usando el teorema de Taylor. Entonces, la expansión es alrededor del punto X estrella. Entonces, una expansión de Taylor es evaluar f en el punto alrededor del cual se va a hacer la expansión. En este caso, pues este punto que está aquí en medio de la gráfica. Esta gráfica es una gráfica de la función en los intervalos que se muestran aquí, ¿verdad? De 0 a 4 y de -1 a 3. O 3.5, no sé, o 3 a 4, no sé. Es esta región. Pues el punto en medio es precisamente el 1, 2. Estamos expandiendo esta función alrededor de ese punto que se supone que es como algo así como un punto central, ¿no? El término de primer orden en la expansión de Taylor es el que tiene la derivada de la función. La derivada de la función, pues es la derivada, el vector de derivadas parciales evaluadas en el punto por el vector x menos x estrella más el término de segundo orden. El término de segundo orden incluye al hessiano, la matriz de segundas derivadas, ¿no? Entonces aquí tenemos la matriz de segundas derivadas. Aquí tenemos la derivada. Es un vector fila, un vector renglón, ¿verdad? Entonces, si evaluamos la derivada en el punto 1, 2, pues inmediatamente nos damos cuenta que eso es igual a 0. Bueno, aquí le puse 0, debe de ser 0, 0, ¿verdad? No es un escalar o un 0 negrita. Entonces lo voy a corregir en a ver, déjenme anotarlo, por favor. Es la página 6. Hay que cambiar ese 0 por un 0, 0. Y bueno, la hessiana pues es una matriz constante por ser la función cuadrática, ¿verdad? Entonces, como la derivada es 0, aquí en esta expansión, pues simplemente me va a quedar f de x es igual a f de x estrella más la parte cuadrática. Es decir, me queda esta expresión. Y esto es mayor que esta expresión del lado izquierdo, es mayor que f de x estrella. ¿Alguien me puede decir por qué? Sería porque la matriz hessiana bueno, sus términos son positivos, sería definida positiva. Exactamente. La matriz hessiana es definida positiva, ¿verdad? A ver, ¿por qué es definida positiva? Porque sus términos son positivos. Bueno, esa no es la razón. Es parte de la razón. Bueno, no todos los términos son positivos, ¿verdad? Pues tiene ahí coeficientes negativos. Ah, sí, sí, es cierto. Sí. Pero además, si todos fueran positivos, eso tampoco garantiza que es positiva definida. Entonces, bueno, posteriormente les voy a dar un poquito
vamos a profundizar un poquito más en matrices definidas positivas, ¿verdad? Pero bueno, aquí lo estoy poniendo en caso dos dimensiones para, porque bueno, ese es un argumento que se utiliza generalmente en optimización para saber si un mínimo es global, local, etcétera, ¿no? Y si es mínimo también. Bueno, aquí la razón por la cual esta matriz es, en realidad la definición más común para saber si una matriz es definida positiva o no es la de los valores propios de la matriz. Si todos sus valores propios son mayores que 0, entonces la matriz es definida positiva. Hay otro criterio que se llama el criterio de Sylvester, que caracteriza a una matriz, ya sea si es definida positiva o no, a través de lo que se llaman sus menores, sus determinantes. Es el criterio de Sylvester. Y ese me dice que una matriz es definida positiva si todos los determinantes de sus menores son mayores que 0. ¿Qué es un menor? Aquí pues sería la submatriz, que es simplemente la submatriz 1 por 1, es el número 2, y eso es positivo. Y luego la siguiente menor, pues ya es toda la matriz. Es los primeros 2 renglones con las primeras 2 columnas. Es la matriz completa. Su determinante en este caso es 4 menos 1, es 3, es positivo. Pues como los dos determinantes son positivos, entonces la matriz es definida positiva. Ese es un criterio. Que no es muy intuitivo, pero es el que se enseña a niveles básicos, ¿no? Entonces, bueno, por esa razón, una matriz definida positiva, pues es aquella en la que si la premultiplicas por un vector y la multiplicas, postmultiplicas por el mismo vector y ese vector es no 0, pues entonces te da un valor positivo. ¿Ok? Entonces, más adelante vamos a profundizar en estos conceptos. Pero bueno, esta es la razón, ¿no? De que la hessiana es constante y definida positiva implica esto. ¿Alguna duda, jóvenes? ¿Duda, comentario? Bueno, miren, como les decía anteriormente, la derivada de una función multidimensional en n variables se define como el vector de derivadas parciales. Va a ser el vector renglón. Esto es importante aclararlo. Pues este es un vector de una fila por n columnas. El gradiente está relacionado con la derivada, solo que en este caso pues va a ser el vector columna de derivadas parciales. Entonces, este es importante porque el gradiente va a aparecer frecuentemente en todo lo que vamos a hacer durante el curso. Entonces, el gradiente, recuerden, siempre va a ser un vector columna para una función de Rn a R, ¿ok? Y la derivada es un vector fila. El hessiano, bueno, pues claro, es la matriz de segundas derivadas como se muestra aquí, ¿no? En el primer renglón ponemos las derivadas primero respecto a x1 y luego respecto a las demás variables, desde 1 hasta n. Y el segundo renglón pues tendrá la matriz de segundas derivadas con respecto a x2 y respecto a las demás variables y así sucesivamente. Entonces, una parte importante es recordar que en el caso en que las derivadas parciales existan, sean continuas, esta matriz siempre es simétrica. Entonces, este término que está aquí, de derivadas parciales, de x1 y x2, no depende, la derivada parcial no depende del orden en que se calcule, es lo que quiere decir, ¿no? Entonces, esas matrices, nosotros siempre las vamos a considerar simétricas, no vamos a considerar casos en los que tengamos singularidades en las derivadas o cosas de ese tipo, cosas extrañas, ¿no?
Eso pues se estudia propiamente en la matemática misma, pero lo que a nosotros nos interesa es realmente aprender conceptos generales y algoritmos, y vamos a suponer que ese tipo de casos no ocurren. Cuando ocurran, bueno, pues se trata de manera particular el problema, ¿verdad? Pero bueno, esa es la notación que vamos a usar. Un aspecto importante en la optimización, tanto en la lineal como en la no lineal, es el concepto de dirección factible. ¿Por qué concepto de dirección factible? Porque cuando nosotros queremos optimizar, generalmente no sabemos en dónde se encuentra el mínimo y lo que queremos es encontrarlo. Pero sí podemos tener una idea, una noción de por qué región, por dónde anda el mínimo. O sea, si ustedes tienen el problema de optimizar un proceso o algún problema o encontrar un punto crítico en alguna región, generalmente uno sabe por dónde anda aunque no conozca en forma exacta dónde está. Entonces uno se para cerca de él y uno dice, bueno, ¿en qué dirección camino para acercarme al mínimo? Entonces, bueno, pues esto da origen a la noción de dirección factible. Y solamente hay que tomar en cuenta dos cosas. Una, las direcciones factibles, por ejemplo, si yo me encuentro en van a depender básicamente de dos cosas. Una, si me encuentro en el interior del dominio o si me encuentro en la frontera. Por ejemplo, el mínimo de esta función, que dijimos que era el punto 1, 2, se encuentra claramente en el interior del dominio. Está por aquí. Entonces, si yo estoy, por ejemplo, en un punto por aquí cercano al mínimo, pues está claro que yo me puedo mover en cualquier dirección, ¿verdad? Ya sea a la izquierda, derecha, arriba, abajo, etcétera. Pero va a haber direcciones en las cuales me conviene moverme para acercarme al mínimo. Entonces, cualquier dirección en un punto interior es una dirección factible porque no me saca, si yo me muevo en esa dirección un poco, no me saca del dominio, ¿verdad? Entonces, a eso se le llama dirección factible. Cuando yo estoy en la frontera, suceden otras cosas. Por ejemplo, aquí. Estamos en este punto está en la frontera de esta región omega. Entonces, aquí no puedo caminar en una dirección arbitraria. Si camino, por ejemplo, para esta dirección de 2, inmediatamente salgo del dominio. En cambio, si camino en la dirección de 1, como se muestra aquí, pues va a haber muchos puntos que voy a visitar dentro del dominio omega. Entonces, eso hace que D1 sea una dirección factible, así se le llama. Y bueno, hay más, ¿no? Aquí cualquier otra dirección que no me saque de la región omega, pues va a ser una dirección válida. Entonces, en realidad, la división entre las direcciones factibles o no factibles en un punto frontera, su límite pues va a ser la dirección tangente, ¿verdad? La dirección tangente, a partir de esa dirección hacia la derecha, en este caso, pues van a ser direcciones factibles, y en la izquierda, pues son no factibles. Incluso la dirección tangente es no factible, ¿verdad? Porque si me paro en el punto X y trazo la tangente, en este caso, pues me saca inmediatamente del dominio omega. Entonces, bueno, cualquiera que sea la dirección factible, en este caso D1, pues yo puedo construir un segmento a lo largo de esa dirección. Y ese segmento puede ser infinito o puede ser finito. Si la región gamma, omega en este caso, perdón, no es acotada en esa dirección, entonces yo me puedo mover de manera indefinida a lo largo de ella. Por lo tanto, pues este alfa máximo que se describe aquí puede ser infinito. Entonces, alfa máximo puede ser infinito en conjuntos no acotados. Pero si el conjunto es acotado, entonces pues está claro que no me puedo mover en forma indefinida, sin límite, en esa dirección. Va a llegar a un extremo, ¿no?
Voy a llegar a otro extremo, de un extremo a otro. Entonces, bueno, pues este alfa max, este intervalo en el que se mueve esta alfa, para definir este segmento, que tengo aquí x más alfa d, describe un segmento porque pues conozco el valor x, es y conozco la dirección. Entonces lo que estoy diciendo, parte de x en la dirección d con una cantidad alfa. Bueno, pues los valores que puede tomar alfa van desde 0 hasta un valor máximo. ¿Ok? Que puede ser infinito. Este concepto es importante, así que pues sí, no sé si tengan alguna duda al respecto o si ya está claro. Doctor, Sí, por ejemplo, si la dirección factible, si la región fuera así como más, hay una partecita donde la región gris está como con una curvita, sí. ¿no? Entonces, si la dirección factible fuera en esa dirección y de pronto encontrara un vacío en la región omega, pero después, continuando, hubiera más región omega, hasta dónde se consideraría entonces la dirección factible? ¿Hasta donde encuentre la alfa primera? ¿O se Hasta puede seguir? donde, hasta donde el segmento esté totalmente contenido en omega. Gracias. Sí, lo importante es el segmento, ¿no? O sea, alfa, si alfa se mueve en un intervalo, esto define un segmento totalmente contenido en omega. Ya, ya. Entonces Ok. el máximo quedaría aquí en este punto. Por ejemplo, si nos venimos en esta dirección con el cursor, quedaría por aquí, ¿no? Sí, sí. Ujú. ¿Alguna otra duda? Bueno, pues vamos a más conceptos. Vamos a ver un poquito más conceptos. No sé cuánto tiempo nos quede. Son, pues tenemos todavía algunos minutos. Vamos a aprovechar el tiempo. Bueno, entonces aquí se menciona, si X es un punto interior de omega, cualquier dirección es factible. Aquí se ilustra con este dibujo. Tengo aquí un punto interior, es y entonces cualquier dirección en la que me mueva, ¿verdad? Me puedo mover un épsilon en cualquier dirección y no me salgo de la región. En este caso, la región es el primer cuadrante. Estamos en el ejemplo 1b, donde no sé si recuerden que la región omega era el primer cuadrante. Es decir, las variables de decisión x1 y x2 son no negativas. Pues bueno, pues aquí tenemos el primer cuadrante, ¿no? Entonces, si yo agarro un punto interior, me puedo mover en cualquier dirección sin salirme del dominio. Mientras que si estoy en la frontera, en este caso, por ejemplo, este punto 1 medio 0 está en la frontera. Entonces, bueno, no toda dirección es factible, ¿verdad? Entonces, solamente aquellas direcciones que están aquí ilustradas, ¿no? Y claro, son una infinidad. Esto es el abanico, digamos, ¿no? ¿Cuál es la condición? Pues la condición es para que no se salga a partir de este punto. Para que no nos salgamos, pues nos tenemos que mover en una dirección D en donde la segunda componente de 2 sea no negativa. Porque si la segunda componente de 2 es no negativa, entonces el vector va a apuntar hacia afuera del primer cuadrante. Por ejemplo, en 0 menos 1 apunta hacia abajo, hacia acá. Si yo estoy en este punto y me muevo hacia abajo, pues inmediatamente salgo del primer cuadrante. ¿Ok? Entonces, bueno, pues eso ilustra ambos casos de dirección factible en el caso de un punto interior y el caso de un punto frontera. Entonces hay que tener cuidado en el caso de frontera. Hay que ser más cuidadosos. Bueno, como queremos cuantificar todo esto, miren, todas estas son pues, propiedades importantes y son conceptos importantes, nociones que vamos a utilizar a lo largo del curso, pues tenemos que empezar a cuantificar, ¿verdad? No nada más nos interesa saber en qué dirección nos vamos a mover
en un punto o no, sino que también nos interesa cuantificar. Recuerden, nuestro objetivo no es nada más movernos. Nuestro objetivo es encontrar el mínimo. Entonces, tenemos que entender cuál es el comportamiento de la función. Aquí viendo la gráfica, pues tenemos una noción cualitativa, intuitiva, de cómo es la función, ¿verdad? Cómo se comporta. Pero necesitamos medir. ¿Cómo medimos? Pues medimos con derivadas o con valores de la función. Entonces, un concepto importante para medir el comportamiento de una función es precisamente la derivada direccional. Estamos definiendo direcciones. Y entonces la pregunta es, si yo me paro aquí en el punto, por ejemplo, un medio cero, y me muevo en una dirección factible, cualquiera de ellas, pues no me voy a salir del dominio. Pero la cuestión es cómo se comporta la función, es decir, ¿qué va a pasar si yo me muevo en esta dirección con esta función del ejemplo 1b? ¿Y qué va a pasar si me muevo en esta otra? Eso nos interesa saberlo. Entonces, bueno, pues eso da origen a la noción de la derivada en la dirección D, que indica pues, cuál es la variación de la función en esa dirección. Pues la vamos a denotar, esa derivada de esta forma, parcial de f en el punto x con respecto a d, parcial de f, d. Y la definición formal, pues es, como es variación de f en la dirección d, pues hacemos un pequeño incremento, alfa, restamos el valor de la función en x y dividimos entre alfa y sacamos el límite, ¿verdad? Eso es lo mismo que derivar esta función con respecto a alfa y luego evaluar alfa igual a 0. Bueno, el resultado que me va a dar al final y que es el que generalmente se da como definición de derivada direccional, va a ser el gradiente de la función f multiplicado escalarmente por el vector d. Recuerden, aquí estoy, d transpuesta es un vector renglón por un vector columna. En realidad es el producto escalar, ¿no? Cada que vean un vector transpuesto multiplicado por otro vector columna, es el producto escalar. Entonces, bueno, pues la forma de ver que efectivamente da como resultado al final esta cantidad, cualquiera de estas, ya sea límite o esto, pues es precisamente construyendo estos segmentos que ya habíamos visto anteriormente, ¿no? Estos segmentos, x más alfa d, son clave en este caso. Entonces, bueno, pues construimos el segmento. Como estamos en una dirección que es factible, d, entonces, bueno, pues construimos el segmento. A ese segmento le vamos a llamar x alfa. Entonces, a medida que movemos alfa, tenemos diferentes valores de x. Y claramente existe una alfa max, porque la dirección es factible, ¿no? Entonces, bueno, pues resulta que f de x más alfa d, esta cantidad o esta otra, es realmente la composición de dos funciones. Es el segmento x de alfa y la función f. Y además, para cada alfa, el resultado siempre me da un número escalar, porque la función f va de Rn a R. Entonces, al final tengo un valor escalar. Entonces, bueno, pues eso quiere decir que este límite de este cociente, pues se puede escribir como el límite de phi alfa menos phi 0 entre alfa. ¿Ok? Ese límite, pues es una derivada. Es la derivada de phi en 0, por definición de derivada. Entonces, bueno, pues para calcular esta derivada, pues primero tenemos que calcular la derivada en general, ¿verdad? Pero como phi es una composición de dos funciones por la regla de la cadena, pues vamos a tener que la derivada de phi va a ser la derivada de f evaluado en x alfa por la derivada de x alfa con respecto a alfa, o sea, x prima. La derivada de x con respecto a alfa, pues
va a ser nada más D, ¿verdad? Porque tanto X como D son valores conocidos. Entonces nada más me queda alfa. Perdón, me queda D nada más, ¿no? La derivada respecto a alfa. Es esta D. Y la derivada de F en X alfa, pues es el gradiente de F en X alfa transpuesto. Y bueno, pues ya nada más evaluamos esta cantidad. La evaluamos con alfa igual a 0 y ya terminamos, que eso es lo que buscamos aquí, ¿no? Entonces, al evaluar en 0, X evaluado en 0 me da el X donde partí. Entonces, pues tengo el gradiente en X donde partí por la dirección. Bueno, el producto escalar es conmutativo, entonces podemos poner primero la D y luego el gradiente. ¿Alguna duda? A lo mejor para algunos de ustedes estas cosas pues son triviales y pues no requieren mucha explicación. Ustedes díganme, ¿cómo la ven? Pues todo claro hasta ahorita, profe. Está bien. Sí, ya después se va a poner más bueno el asunto. Entonces, bueno, pues ok, es un concepto importante, ¿eh? Lo de derivada direccional lo tienen que manejar al dedillo en todo lo que vamos a ver en el curso. Entonces, bueno, pues miren, esta cantidad, desgraciadamente, en la definición, depende de D. Entonces, por ejemplo, pues acá, ¿no? Acá. Dependen de D. Entonces, aunque me mueva en la misma dirección, si D es pequeñito, pues el valor va a ser pequeño, pero si yo alargo la D, pues el valor va a cambiar, ¿verdad? Entonces, no nos gusta esa noción de derivada en donde el valor cambia con la D. Entonces, pues, para evitar eso, lo que se hace, no nada más en derivada direccional, sino en muchos otros conceptos en matemáticas y en ciencias, para que las cosas no dependan de la magnitud de una cantidad, se normaliza siempre, ¿no? Entonces uno dice, bueno, pues a mí me es más útil el concepto de derivada direccional cuando normalizamos la dirección. Entonces, si tomamos la norma de la dirección y dividimos entre ella, pues me da una dirección con norma 1. Y en ese caso, pues ya esta derivada direccional no va a depender de la norma de D, solamente va a depender de la dirección del vector. Bueno, pues eso, en ese caso, cuando D es igual a su norma es igual a 1, pues me da precisamente derivadas direccionales que solamente me dan razones de cambio, ¿verdad? La razón de cambio puede ser una razón de crecimiento o de decrecimiento. Si es mayor que 0 la derivada direccional, pues entonces la función f, lo que sabemos nosotros cualitativamente es que f va a crecer si me muevo en esa dirección a partir de x. Y en caso contrario, si la derivada direccional es negativa, pues eso quiere decir que la función f en esa dirección va a disminuir su valor, ¿verdad? Entonces, bueno, pues volviendo al ejemplo anterior con esta función, si evaluamos, por ejemplo, en el punto x estrella igual a 1/2 que es este punto que está aquí, un medio cero, y evaluamos esa derivada en la dirección 1, 2, esta dirección es una dirección factible porque las direcciones factibles aquí eran las que tuvieran segunda coordenada no negativa. Entonces, bueno, pues esta dirección es factible. En esa dirección, si hacemos el cálculo, la derivada direccional me da 3. ¿Ok? Claro, aquí la dirección D no está normalizada, pero la podemos normalizar, ¿verdad? Hay que dividir entre la raíz de 5, ¿no? Es la norma de D, la raíz de 5. Bueno, de cualquier forma me da positivo. Y entonces en esa dirección la función va a crecer.
Lo que me está diciendo es que si me muevo en esa dirección, 1, 2, la función crece. Bueno. Los siguientes teoremas, ya es una serie de teoremas, nos faltan aquí todavía, vamos como a la mitad. Son teoremas que son los clásicos, ¿no? De condiciones necesarias para que se dé un mínimo. Y bueno, hay condiciones necesarias de primer orden y segundo orden. Primer teorema es este teorema que me dice que si tengo una función de n variables que tiene derivadas continuas, esta notación quiere decir clase C1, quiere decir continuas hasta la primera derivada. ¿Okay? Pues todas sus derivadas parciales son continuas, eso es lo que quiere decir. Si X es un mínimo local, o sea, si ya sabemos que X es un mínimo local, entonces intuitivamente uno sabe que si estás parado en un mínimo, hagan de cuenta que están ciegos, ¿no? Están en un lugar, en una región, y están en la parte más baja de esa región. Pues aunque estén ciegos, al caminar en cualquier dirección, ustedes van a sentir que no se van más para abajo, ¿verdad? O sea, la función no decrece en la dirección que ustedes caminen, siempre y cuando sea una dirección factible. Entonces, ¿qué quiere decir eso matemáticamente? Que en cualquier dirección factible que ustedes escojan, si ustedes están parados en un mínimo, el valor de la función o la razón de cambio de la función va a ser positiva, es decir, no va a decrecer. Si crece, si es distinta de 0, va a crecer o se va a mantener constante. ¿Ok? Eso es entonces, bueno, intuitivamente es muy claro que debe cumplirse esto, ¿no? Pero bueno, matemáticamente es otra cosa. Y muchos de los aspectos que nosotros vamos a estudiar, pues no solamente tienen que quedarse con la parte cualitativa, también hay que hacer los cálculos, ¿no? Porque nuestra intuición es muy limitada. Nos juega muchas malas pasadas, ¿no? Pues uno no puede dejar todo a la intuición, aunque es muy importante, hay que formalizar las cosas y de eso se trata para no cometer errores, ¿verdad? Garrafales, muchas veces. Entonces, bueno, pues la verificación de que así es. De nuevo, aquí se apela a teorema de Taylor. Entonces, esta expansión de Taylor es muy importante. De tal forma que les voy a pedir que ustedes repasen este tema de expansiones en series de Taylor para funciones multidimensionales. Lo tienen que saber al dedillo porque lo vamos a usar durante todo el curso, muchas veces. Es muy importante. Entonces, bueno, pues para verificar lo anterior, pues vamos a suponer que estamos parados en un mínimo local. Aquí no es global, es mínimo local. Supongan que estamos parados ahí y queremos ver qué pasa cuando nos movemos en una dirección factible. Entonces, bueno, al movernos en direcciones factibles, pues tenemos que construir el segmento, ¿verdad? X estrella más alfa D y evaluar la función en cualquier otro punto fuera de X estrella y ver cómo cambia la función. Pues bueno, eso es típico, ¿no? Pero bueno, esto es igual a phi alfa menos phi 0, como ya vimos anteriormente. Y bueno, pues ya es una función unidimensional. Por el teorema de Taylor, pues esto es igual a la derivada de phi en 0 por alfa, más el término de segundo orden, que es un medio de la segunda derivada por alfa cuadrada, con psi en un punto intermedio. ¿Ok? Entonces, el primer término aquí, phi prima 0 alfa, pues ya sabemos que phi prima 0 es D transpuesta por gradiente de F, es la derivada direccional.
Eso lo vimos acá, ¿no? Phi' 0 es la derivada direccional. Entonces, bueno, pues ponemos la derivada direccional multiplicada por alfa. ¿Ok? Más el segundo término. Este segundo término, pues aquí yo lo estoy dejando igual para hacer el análisis. Entonces, recuerden, nuestro objetivo es, dices, ¿qué pasa si te mueves en una dirección factible? Nuestro objetivo es demostrar que la razón de cambio de f en esa dirección, de la función, en esa dirección es no negativa. Entonces, bueno, hay que demostrar que esta cantidad que está aquí es no negativa. Entonces, bueno, como sabemos que es un mínimo local, X estrella, entonces esta cantidad, por definición de mínimo local, debe ser no negativa. Por lo tanto, el lado derecho es no negativo. Esto es no negativo. ¿Ok? Eso lo sabemos por hipótesis. Y bueno, podemos dividir entre alfa, como alfa es mayor que 0. Esta alfa es generalmente mayor que 0, pues dividimos entre alfa para quitarnos una de ellas. Entonces me va a quedar nada más esta cantidad, más esta otra, sigue siendo no negativo. Y bueno, como esto es para toda alfa en un intervalo, que es mayor que 0, pues entonces podemos tomar el proceso límite cuando alfa es tan pequeño como queramos, cuando alfa tiende a 0. Y por lo tanto esta cantidad tiene que ser no negativa, ¿verdad? Por continuidad de las derivadas, por eso se pide continuidad acá. Término, ¿verdad? No puede ser negativo. O sea, va a haber una alfa pequeñita de tal forma que la suma siempre va a ser no negativa. Ok. ¿Alguna duda? Vamos a ver cómo vamos en el tiempo. 2:15. Bueno, entonces esto, lo importante pues es el teorema, ¿no? Esta parte ya de demostración pues es técnica, y basta con asimilar o más bien lo más importante es asimilar el concepto. No se puede decrecer en un mínimo. Eso es lo que me dice ese teorema. Luego, el corolario es que si además sabemos que este mínimo, si sabemos que X estrella es un mínimo, pero además sabemos que el mínimo está en el interior de la región, entonces las derivadas direccionales deben de anularse todas. Por lo tanto, el gradiente debe ser 0. Es lo que me dice este corolario, ¿ok? Si X es un punto interior de omega, entonces, bajo las mismas hipótesis de este teorema que acabamos de demostrar, el gradiente debe ser 0. Bueno, la razón es que sabemos por este teorema que la derivada direccional siempre es mayor que 0, mayor o igual a 0. Entonces, como estamos en un punto interior y si damos cualquier dirección es factible, de hecho, pues damos cualquier dirección, va a ser distinta de 0. Y entonces, menos d también es dirección factible, porque el punto es interior. Entonces se va a cumplir simultáneamente que la derivada direccional con d es mayor o igual a 0 y la derivada direccional con menos d también es mayor o igual a 0. Entonces, bueno, pues no queda más que sea igual a 0, ¿verdad? No puede ser ambas cosas, ¿no? O sea, esta cantidad es mayor o igual a 0 y también es menor o igual a 0 si multiplicamos por el menos, ¿verdad? Entonces, lo único factible es que sea igual a 0. Pues eso indica que en puntos interiores, en un mínimo, sabiendo que tenemos un mínimo y la función es de clase C1, el gradiente se tiene que anular.
Bueno, eso da origen a un algoritmo para calcular mínimos, y que es el que uno aprende en los cursos de cálculo. Ese algoritmo me dice, ok, para calcular los mínimos, pues calcula los puntos críticos. ¿Cuáles son los puntos críticos? Pues en donde el gradiente se anula. Una vez que calculamos los puntos críticos, pues vemos si son mínimos o no son mínimos, ¿verdad? ¿Cómo se ve si un punto crítico es mínimo o no mínimo? A ver, ¿alguno de ustedes lo recuerda? ¿Sí lo recuerdan o no lo recuerdan? Es preguntándose si la función es cóncava. Pues sí, o sea, bueno, claro, eh, cóncava, convexa, ¿no? Pero bueno, también puede haber cambios de concavidad en donde el gradiente se hace cero. Es un punto silla, ¿no? Donde hay cambios de concavidad. Puede ser convexa, o cóncava, etcétera. En cuyo caso, pues es máximo o mínimo, depende. Bueno, el punto es el siguiente, miren. Se puede usar esto como un algoritmo, ¿verdad? Entonces vamos a tener un sistema de ecuaciones donde cada derivada parcial, aquí esto está mal. Déjenme anotarlo. Página 13. Aquí debe de decir parcial de f con respecto a x, y. En lugar del igual, de este igual debe tener un signo de división. Igual a 0. Lo voy a corregir y lo subo la versión corregida. Entonces, el conjunto de parciales debe ser igual a 0. Entonces tenemos un sistema de n ecuaciones. Bueno, al resolver ese sistema de n ecuaciones, pues nosotros no vamos a saber si nos da un mínimo, ¿no? Automáticamente, ¿verdad? Entonces ese no es un buen algoritmo para encontrar un mínimo. Podemos trabajar mucho y al final de cuentas dan, pues obtener que no estábamos realmente en un mínimo, ¿no? Por esa razón, no se hace esto. En optimización, realmente, pues no es, no se hace lo que se hace en cálculo, ¿verdad? Sino cosas más sofisticadas para garantizar que vamos a obtener un mínimo, ¿verdad? Bueno, nos faltan varias cosas, pero bueno, aquí hay un ejemplo, nada más vamos a ver este ejemplo y lo dejamos ahí. Entonces, por ejemplo, esta función, que es la del ejemplo 1a, la función que está definida en todo R2, sus derivadas parciales, pues me dan, si las iguala a 0, me da el punto 1, 2. Y en este caso el punto sí es un mínimo global. Eso ya lo demostramos, ¿no? En el anterior ejemplo 2. Aquí está, ejemplo 2. Demostramos que el punto 1, 2 era un mínimo, pues precisamente con la expansión en serie de Taylor, y verificando que la hessiana era definida positiva, ¿verdad? Para garantizar que la función no decrece. Entonces, bueno, pues ya lo hicimos. Así que, pues no hay ningún problema, ¿no? En ese caso. Sí se puede usar este algoritmo de resolver sistemas de ecuaciones. Pero en el otro problema, que es también una función similar, pero sobre el primer cuadrante, este método ya no funciona.
El sistema de ecuaciones ahora va a ser la derivada parcial con respecto a x1, pues va a ser 2x1 menos 1 más x2. Y la derivada parcial respecto a x2 es 1 más x1. Volando a cero ambas, nos va a dar que la solución existe, es única, y va a ser menos 1, 3. Pero punto menos 1, 3 no es factible. A ver, alguien dígame por qué no es factible. Esa solución. Porque las dos componentes deben ser no negativas. Exactamente. O sea, la región donde queremos optimizar, pues es el primer cuadrante. Y aquí pues tenemos que x1 es menos 1. Por lo tanto, este punto no está en el primer cuadrante. Entonces, este algoritmo, resolver sistemas de ecuaciones, no sirve, pues. Y bueno, hay casos peores, ¿no? Donde pues falla eso. Pues no es lo más conveniente desde el punto de vista algorítmico. ¿Ok? Entonces, bueno, la conclusión es que cuando en problemas que no tienen singularidades, donde tenemos las condiciones del teorema, de que la función es suave, suave quiere decir que es continua y sus derivadas parciales son continuas. En esos casos, cuando el mínimo no está en el interior, debe encontrarse en la frontera. Por eso es que yo estoy poniendo aquí. Que, por lo tanto, si hay algún óptimo, ese se debe encontrar en la frontera de omega. Bueno, pues esto por lo menos me simplifica un poquito las cosas, porque me está diciendo, ok, si quieres calcular el mínimo, entonces nada más buscan la frontera. Y la frontera, pues son conjuntos unidimensionales, ¿verdad? Entonces, bueno, pues eso es lo que se hace en la siguiente parte. Se busca el mínimo, enfocando el problema en cada eje. El eje X1 y el eje X2, que son la frontera del primer cuadrante. Bueno, miren, no los quiero cansar de más. Entonces yo les voy a pedir que lean esta parte. Acá está el dibujo de cómo es la función en la siguiente página. Este es el punto 1 medio 0, que es el candidato a mínimo. Estas son las líneas de conjuntos de nivel o curvas de nivel. Esta es la gráfica de la función. Vean cómo efectivamente en este punto es un mínimo. Pero bueno, si no tuviéramos graficador, pues la primera parte se hace analíticamente cómo calcular el mínimo. Pero bueno, es muy artesanal, ¿no? Y pues uno no puede hacer eso para todo problema. Pues bueno, pues todo esto nos va convenciendo de que necesitamos métodos sistemáticos para calcular mínimos, ¿verdad? Que pues vayan más allá de los métodos tradicionales que uno aprende en cálculo. Y bueno, pues esto nos está dando una idea de que hacia dónde va el curso, ¿no? El curso va hacia la obtención de algoritmos sistemáticos generales que me permitan encontrar mínimos de problemas que pueden ser complicados o pueden ser de gran escala, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, pues si les parece bien, lo dejamos aquí para no cansarlos y continuamos el miércoles. Un poquito más tarde hoy voy a subir la primera tarea relacionado a estos temas que estamos viendo. ¿Ok? Entonces, bueno, pues yo les voy a pedir que empiecen a ver eso, porque seguramente el viernes ya estaremos resolviendo problemas de la tarea. Pues yo les voy a pedir, no sé, quizá al azar, les voy a decir, a ver, persona tal, ¿resolviste este problema? Y que nos presente su solución. Ok. Bueno, lo vemos con más calma el miércoles. ¿Alguna duda? Tengo una duda, profesor. Sí. ¿Usaremos el programa MATLAB para
Vamos a usar MATLAB. De hecho, estos gráficas que les estoy presentando, bueno, esta no, esta es artesanal, pero esta es una copia. Pero algunas gráficas como esta, esta otra, todas estas yo las hice en MATLAB. Entonces hay aquí dos opciones. Déjenme mostrarles. Que usen MATLAB o cualquier otro programa que ustedes conozcan. En realidad yo no los voy a limitar a que usen MATLAB. Si ustedes se sienten más cómodos con otro ambiente de programación, puede ser Python o puede ser, no sé, matemática, etcétera, pueden usarlo. Entonces, el MATLAB, pues es porque yo tengo los programas en MATLAB, y bueno, en algún momento quisiera pasarlos a Python, que es software libre, por esa razón. Porque además pues, ya está muy bien Python. Creo que ya hasta le ganó a MATLAB en algunas cosas. Pero bueno, por esa razón yo uso MATLAB. Entonces, les acabo de mandar un correo electrónico, no sé si lo vieron, antes de que empezara la clase, en donde les mando la información de que la universidad ya consiguió la licencia de MATLAB. Así que si ustedes son alumnos con una matrícula, están inscritos, pueden solicitar la licencia. Entonces, ahí en el correo que les envié, viene a quién hay que contactar. ¿Ok? Para que no tengan problema. Entonces, miren, no sé, ya son 12:30, mejor mañana el miércoles les platico. Un poquito de MATLAB si quieren. ¿Ok? Ahorita ya se nos acabó el tiempo. Entonces, pues nos vemos el miércoles y ahí ya respondemos todas las dudas, ¿no? Sí, doctor. Ok, Sí, pues profe. la pasen bien, nos vemos el miércoles entonces. Gracias, hasta luego. Gracias. Gracias, hasta luego. Luego.